La palabra para hoy es Jesús en el desierto. A veces nosotros pasamos por circunstancias adversas, desfavorables, contrarias a nuestros propios intereses y casi siempre que esto sucede, elevamos una queja. A veces nos lamentamos y en el mejor de los casos buscamos qué es lo que hicimos mal con la intención de corregirlo. Bien por esto. Pero no siempre que algo inesperado nos sobreviene de manera que nosotros vemos como inconveniente, se debe a que hayamos hecho algo que está mal. Y esto con mayor énfasis si por alguna razón le estamos pidiendo a Dios que nos utilice para sus propósitos. Y si en realidad el Señor nos va a usar, primero nos va a probar. Si no, mirá lo que pasó con Jesús. Esto lo podés ver en Mateo 4, del 1 al 11. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo y estuvo allí por 40 días y fue tentado 3 veces. La primera, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda, échate abajo. La tercera, a ti te daré todos los reinos de la tierra. Y ante cada tentación Jesús le respondió con la palabra. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Volviendo al principio, el propósito de Dios es la redención de la humanidad y para esto contaba con Jesús, su propio Hijo, quien no conocía pecado y así todo el Padre probó su integridad. Es más, las Escrituras nos dicen que el Espíritu lo llevó al desierto con el fin de ser tentado. Por lo tanto, si lo hizo con Jesús, también lo va a hacer con vos y conmigo. Y cuanto mayor sea la prueba, alegrémonos, ya que mayor será la bendición. Vamos al mensaje. El lugar es el desierto, un lugar de silencio y soledad. Para Israel, un lugar rico de vocaciones, que hace presente toda su historia. Abraham y los patriarcas fueron pastores en el desierto. Moisés se preparó en el desierto para su misión y regresó para realizarla. Allí se manifestó el poder y la misericordia de Dios, así como la tentación y el pecado del pueblo. No podemos olvidar las connotaciones que el desierto ha adquirido en nuestra cultura como una imagen de sufrimiento, tanto físico como moral. Y esta imagen del desierto hoy nos habla de pobreza, hambre, abandono, soledad, quebranto, y a todas estas realidades ha descendido Jesús, y allí se hace presente su amor. Vayamos al tiempo que nos habla la Biblia, 40 días, ¿sí? El número 40 lo encontramos muchas veces, ¿sí? En la Biblia, casi nunca con significado matemático. En la antigüedad, los adultos vivían 40 años. Una minoría superaba esa edad. Era el símbolo de una generación, de un tiempo como para realizar algo importante. De cualquier manera, Moisés, por ejemplo, murió a los 120 años, su vida en 3 etapas de 40 cada una. La primera, el tiempo que pasó en Egipto adorando falsos dioses. La segunda, el tiempo que pasó en el desierto purificándose. La tercera, el tiempo que vivió al servicio de Dios y de su pueblo. Es como si hubiera vivido 3 vidas. Israel caminó por el desierto durante 40 años. David reinó 40 años. Al igual que 40 años significan una vida, 40 días es un tiempo para realizar algo importante. Así, el diluvio duró 40 días y 40 noches. Moisés pasó 40 días en oración antes de recibir las tablas de la ley. Jesús, después del bautismo, pasó 40 días en ayuno y oración y después de la resurrección se apareció también durante 40 días. Por lo tanto, los 40 días de Jesús en el desierto significan sin lugar a dudas el tiempo necesario para prepararse para su misión. Vayamos a las tentaciones. Si las Escrituras afirman que Jesús fue al desierto empujado por el Espíritu, quiere decir que estamos ante un acontecimiento que tiene que ver con su misión, esto es, nuestra salvación. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso puede comprender a cada uno de nosotros y tener compasión de nosotros. Las tentaciones de Jesús coinciden con la de los hombres de todos los tiempos. Estas son usar a Dios en provecho propio, pedirle pruebas, no fiarse de Él, usar del poder de este mundo para imponer los propios criterios, decidir por sí mismo. Y todo esto
independiente de lo que Dios disponga. Adán en el paraíso sucumbió porque desobedeció a Dios. Lo mismo le sucedió a Israel en el desierto. En cambio, Cristo venció sometiéndose al Padre y su victoria es nuestra victoria. Romanos 5:17 nos dice, pues si por las transgresiones de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, si la culpa del primero afectó a todo su descendiente, ¿cuánto más la victoria del segundo? Veamos, cuando Adán desobedeció fue expulsado del paraíso al desierto. Cristo obedeció y nos abrió el camino del desierto al paraíso. Con la victoria sobre el pecado se restablece la armonía del paraíso en la que todos estamos invitados a participar. Tomemos el ejemplo de Cristo, que estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta el final y sin ponerlo a prueba. Veamos cómo fue la obediencia del siervo. Las tentaciones que Satanás le presenta a Jesús son modelos distintos del que él ha recibido de Dios. Mientras Dios le pide el servicio humilde y la obediencia hasta la muerte, el demonio le ofrece triunfo, poder y gloria humana. Satanás le propuso seguir el camino del éxito, todo lo contrario de lo que Dios espera de su siervo. En Mateo 27:40 dice, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquí claramente nos muestra que es la misma tentación que se presentará en otros momentos de su vida, principalmente en la cruz. Pero Jesús la supera, no usando a Dios para su provecho, sino sometiéndose a los planes de Dios. Se abandona confiadamente en las manos del Padre, a pesar de que el papel del siervo sufriente no sea claro y parezca condenado al fracaso. Hebreos 5, del 7 al 8 nos dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando Jesús dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está afirmando la absoluta prioridad de la voluntad de Dios sobre sus propias necesidades o proyectos, incluida la satisfacción de las necesidades primordiales. Jesús no ha venido a hacer su propia voluntad, sino la del Padre que lo ha enviado. Primera de Pedro 2:21 nos dice, nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. Cristo ha vencido al tentador en beneficio tuyo y mío. Por lo tanto, si sentís que el fuego de la prueba sobre tu vida, quizás, solo quizás, puede ser que el Señor te esté moldeando para enviarte detrás de su propósito. Créele a Él. Dios te bendice. Amén.